podemos acordarnos de esas situaciones en donde llegamos a una casa, llegamos a un lugar y vimos que había una persona con habilidades distintas, aislada, confinada a ese cuarto del loco, y la verdad es que es algo que es muy fuerte y que genera mucho shock. Lógicamente, tu perspectiva es totalmente distinta a la perspectiva que puede tener una persona como yo, que en teoría o en principio no tiene habilidades distintas o diferenciales como es tu caso. Hola Juan, ¿cómo has estado? Gracias por aceptar la invitación de participar en la aventura de ser distinto. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti por invitarme a este espacio. Un saludo también a todas las personas que nos ven y nos oyen desde cualquier parte del mundo, y qué bueno de verdad volver a vernos, así sea de forma virtual, después de tanto tiempo. ¿Verdad? El gusto es mío. Vamos a ver qué sale de este episodio donde creo que teníamos mucho que contar. Así es, ¿no? Seguramente reviviremos muchas historias, muchas anécdotas, y qué chévere que podamos reunirnos y hablar un poco y contárselas a la gente. Sí, señor. Bueno, vamos a empezar un poco como poniendo en contexto a la audiencia. Juan era parte del equipo de Sornosa Comunicaciones cuando empecé en el 2019 con mi proyecto de la marca personal, y junto con Leticia y las personas que allí laboraban, hicimos como match para empezar a construir lo que era la marca personal, que hoy en día creo que está un poco consolidada y tiene un nombre sólido. Eh, no gracias, no gracias únicamente a lo que hicimos, sino a lo que seguimos haciendo. En este sentido, yo te quiero preguntar si tú en algún momento, previamente a la experiencia conmigo, tuviste algún contacto con alguien que hablara del tema de discapacidad desde el enfoque que yo le quise dar, que además fuera venezolano, que tuviera ese ímpetu de ese proyecto, y que además tratara de motivar a los demás en vez de verlo como una tragedia. Claro, Eduardo, pues mira, la verdad, antes de conocernos, yo no había tenido la oportunidad de trabajar o de estar en contacto permanente con una persona que tuviera cualidades distintas, como es tu caso. La verdad, pues obviamente yo, como varios, como la mayoría de colombianos, me atrevería a decir, vemos o veíamos o todavía vemos la discapacidad un poco desde lejos, ¿cierto? Hay, por supuesto, algunos referentes, me refiero acá en Colombia, algunas personas que hablan del tema, que tienen alguna fundación, que en espacios muy especializados o en sectores muy definidos, pues hablan sobre el tema de la inclusión, de la diversidad, ¿cierto? De la eliminación de las barreras sociales y culturales, pero no había tenido la oportunidad de conocer a alguien, digamos, personalmente o a profundidad como lo hicimos nosotros, y mucho menos de trabajar de la mano como lo hicimos durante tantos meses. Y la verdad es que fue algo nuevo para mí, pero fue una experiencia, la verdad, muy reveladora. Y alguien que se tomara la vida tan, de una manera tan light, y le tocara enfrentar la vida como viene, ¿no? Que Claro, claro, al conocer tu historia, digamos, de tu propia voz, pues uno ya digamos que todas estas lecciones, o mejor dicho, es un abrir de ojos, es un abrir de ojos tremendo, porque pues hemos tenido, tú sabes, la oportunidad de conversar bastante, y he tenido el privilegio también de escuchar tus historias, de escuchar tu historia de vida, obviamente con tu estilo, con tu sello propio, que es un sello muy fresco, muy transparente, muy sincero, sin
sin formalismos, ¿cierto? Sin tapujos, sino que tú pues hablas de una manera muy transparente y muy clara. Entonces también fue muy interesante y más que interesante fue la verdad también hemos pasado como momentos muy divertidos rememorando tus historias y Sí, compartiendo como esas anécdotas. sí, yo me estoy riendo porque yo ahora veo todo lo que echando el tiempo atrás, yo ahora veo todo lo que hicimos y digo, wow, Sí, cómo hemos construido en el mercado colombiano. Además, un mercado que no tenía un referente como mi persona, o que por lo menos abordara el tema desde el lugar donde yo lo estoy tocando, desde la parte motivacional. sí, así es. Y yo pienso que definitivamente entre más personas como tú hablen y generen conciencia sobre la importancia de construir un mundo o una sociedad más segura, más empática, más justa, más inclusiva, creo que el beneficiado es el mundo, es la sociedad. Nunca van a ser muchas o nunca va a ser suficiente las personas que como tú tengan la valentía, tengan el coraje de levantar su voz y de hacer conciencia sobre estas cosas, sobre las barreras sociales y culturales que enfrentamos no solamente las personas con habilidades distintas como tú, sino en general, pues todos los humanos desde perspectivas distintas. Hay una anécdota que yo no sé si tú te acuerdas de nosotros dos. A ver, cuéntame. Escribiendo un artículo que a ti esa palabra te impactó. ¿Te acuerdas lo que significaba el cuarto del loco? Sí, claro, a mí eso fue la verdad una de tus metáforas. Tú hablas mucho creo que parte de tu éxito o parte de tu sello personal es que utilizas mucho las metáforas para explicar tus conceptos y eso hace que la gente, y en este caso yo que recién me estaba empapando o recién estaba empezando a abrir los ojos sobre el tema de la inclusión y de la diversidad, pues pudiera entender mucho mejor la situación en la que lamentablemente viven muchas personas con habilidades distintas, sobre todo cuando son niños y que son destinados justamente a vivir en este cuarto de loco, ¿cierto? Que puede ser un espacio físico o un espacio cultural o un espacio invisible, pero de todas maneras son personas que están confinadas a vivir en soledad, porque sus familias pues les genera vergüenza, porque pues hay una ignorancia con respecto a a una ignorancia y un miedo frente a lo diferente, ¿cierto? Frente a lo desconocido. Y la verdad es que pues este cuarto del loco fue sin ninguna duda algo que me tocó, porque yo también estaba, más allá de que, como te dije, mi contacto con personas con habilidades distintas ha sido muy puntual, también he podido ver, como seguramente muchas de las personas que nos ven, podemos acordarnos de esas situaciones en donde llegamos a una casa, llegamos a un lugar y vimos que había una persona con habilidades distintas, aislada, confinada a ese cuarto del loco, y la verdad es que es algo que es muy fuerte y que genera mucho shock de entrada porque es verdad. Yo conté esta anécdota porque yo no he podido olvidar nunca tu cara en la reunión virtual cuando yo te nombré ese término de el cuarto del loco. Tú te quedaste así como diciéndome, ¿qué es eso? Explícame. Y realmente es algo que es muy común en Latinoamérica, pero es muy doloroso que eso pase. Sobre todo que yo siento que cuando yo llegué con el proyecto, yo fui un agente de cambio, de alguna manera. No, de acuerdo, de acuerdo. Tú por tu historia de vida tienes una perspectiva muy singular, muy original de la vida. No es lo mismo, o sea, tu punto de vista sobre el mundo, sobre la sociedad en la que vivimos, más allá de que crecimos en dos países
distintos pero muy similares a la vez, ¿cierto? Lógicamente tu perspectiva es totalmente distinta a la perspectiva que puede tener una persona como yo, que en teoría o en principio no tiene habilidades distintas o diferenciales como es tu caso. Y por supuesto que esa perspectiva que tú tienes, hombre, es una perspectiva que ayuda o enriquece la mirada que tenemos que tenemos el resto de las personas sobre cómo nos comportamos en sociedad y sobre cómo está construido este mundo y sobre las barreras que hay para las personas como tú, barreras físicas, como le decía antes, barreras físicas, culturales, educativas, y eso es una clara referencia a lo que hablas con el cuarto del loco. Además que yo te quiero hacer una pregunta aquí que para mí es muy importante. En el momento que me viste tú en persona, porque nosotros en primer momento nos conocemos de manera virtual, ¿tú sentiste en algún momento algún tipo de prejuicio? Porque es muy importante aclarar que tanto la persona con cualidades distintas como la que no lo tiene, tienen prejuicios uno hacia el otro. Claro, acá yo creo que es bueno que le aclaremos a tu audiencia, ¿cierto? A las personas que nos ven, que nosotros, pues yo hacía parte, como bien lo viste al principio, de una agencia de comunicaciones y relaciones públicas llamada Sornosa Comunicaciones, y como en la mayoría de agencias de este tipo, pues nosotros trabajamos con marcas comerciales, con empresas, con compañías, con marcas de consumo, de servicios, y ya de entrada, pues entrar a trabajar con una marca que es una persona, ¿cierto? Y no una bebida, no un celular, no un banco, por dar un ejemplo, pues ya de entrada marca una diferencia, ¿cierto? No es lo mismo posicionar a Eduardo o a Juan o a Gabriela, ¿sí? Que posicionar a una de estas marcas comerciales. Entonces ya de entrada el reto era emocionante y sabíamos que teníamos que hacer cosas, digamos que la dinámica de trabajo y los objetivos y las acciones que íbamos a emprender iban a ser distintas. Y mucho más tratándose de una persona como tú, que llevaba un mensaje tan particular, pero tan bonito, ¿cierto? Y tan emocional y tan impactante. Y lógico que en ese sentido, pues nosotros queríamos primero aprender, conocerte, ¿cierto? Aprender de ti, pero claro, hay, no sé si llamarlo un prejuicio, pero hay como ciertos, Reservas. como reserva, no sé si reserva sea la palabra, de pronto como dudas o miedos, porque también uno dice, pucha, ¿cómo debo hablar cómo debo hablarle en este caso a Eduardo? ¿Qué palabras o qué términos puedo usar para referirme de pronto a su condición, ¿cierto? Si nos vamos a ver presencialmente, a ver, nosotros en la oficina, no sé si la oficina está adecuada para recibirlo a él, entonces, claro, uno piensa a pensar en muchas cosas que uno antes daba por sentado y claro que había más que prejuicios, había como de pronto algunos miedos o algunas dudas con respecto a un tema que nosotros éramos, o en este caso yo era completamente ignorante. Yo no sé si tú te acuerdas de una anécdota un día que nos reunimos los tres, que el ejecutivo de cuenta pasaste a ser tú, la directora y la coordinadora siempre fue Leticia, pero el ejecutivo de cuenta que trabajaba directo conmigo eras tú. Y me acuerdo mucho de esa reunión porque tanto tú como Leti dijeron a viva voz que desde que yo estaba como cliente en la agencia, ustedes habían cambiado la perspectiva de lo que era la ciudad y ahora se fijaban en cosas que antes no, que antes eran detalles. Sí, de acuerdo, o sea, fue muy impactante por lo que te decía ahora de entrada,
cuando te conocimos y cuando nos dijiste que tú ocasionalmente viajabas a Colombia y cuando nos dijiste, mire, tentativamente planeo hacer un viaje en estas fechas, chévere conocernos. Nosotros ahí fue cuando comenzamos a darnos cuenta de nuestro espacio de trabajo, y ahí es cuando uno como que empieza lentamente a abrir los ojos y a caer en cuenta que de verdad vivimos en un mundo que es poco inclusivo y poco apto o para personas como tú, con movilidad reducida. Sí. Entonces ahí empezamos, me acuerdo con Leticia, a preguntarnos, oiga, pero ¿será que nuestra oficina sí estará adecuada, sí tendrá la accesibilidad requerida para recibir a Eduardo? Ahí de entrada pues ya marca como un inicio, ¿cierto? Como una pauta. Y claro, ya cuando comenzamos a trabajar, Eduardo, y ya cuando comenzamos en este proceso de trabajo que pues trabajamos muy de la mano, ¿cierto? De manera Sí. muy fluida. Cuando comenzamos, cuando yo tuve la oportunidad de conocerte a fondo a través de tus escritos, a través de las conversaciones que teníamos, de los cuestionarios también que yo te enviaba y que tú respondías. Ahí es cuando uno comienza como a conocer tu punto de vista, a conocer, a comprender el mensaje que tú transmites, y es inevitable en ese sentido que cuando ya en este caso yo salí a la calle, yo era automáticamente, yo empezaba como a ver cosas que antes no veía, aunque las tuviera enfrente. El tema de las barreras en el espacio público, la falta de rampas y un montón de obstáculos que personas como tú tienen que enfrentar día a día. Sobre todo, Juan, en el caso de la diversión, porque uno como persona joven muchas veces no se fija en lo que significa la diversión y muchas veces divertirse es un reto, ¿no? Cuando no cuentas con la accesibilidad adecuada. Claro, claro, totalmente de acuerdo, Eduardo. Además, además que yo me acuerdo que para que nos pudiéramos entender mejor, como tú y yo trabajábamos como un equipo directo, porque yo nunca me sentí que fui un cliente que impuse, sino que más bien llegué a tratar de construir y de entender para dónde iba esto. Yo me acuerdo que yo te llamaba por teléfono y te decía, y muchas veces me ponía a conversar contigo, que para mí era más eficiente quizás que el cuestionario. Claro, es que por eso te decía, trabajar con una persona, con una marca personal, es muy distinto porque tú tienes que conocer a la persona, tienes que conocer la Sí, profundidad para conocer digamos, conocer sus valores, su historia, su trayectoria, su personalidad, porque de esa manera tú entiendes cuáles son los mensajes que esa persona pues quiere transmitir. Y mucho más tratándose de una persona como tú que tiene una historia de vida tan maravillosa, ¿cierto? Tan diferente a la que quizás tenemos el resto de los demás. Entonces, para hacer bien nuestro trabajo, para poder contarle al mundo, en este caso a los medios colombianos, a la opinión pública acá en el país, para poder contarle de una manera adecuada, clara, certera, todo lo que queríamos contarles acerca de la importancia de la inclusión y la diversidad, pues era fundamental conocerte, entenderte, saber cómo piensas, conocer tu historia de vida, y por eso era que durábamos en ese momento tantos minutos o tanto tiempo al teléfono sí. y hablando y conociéndonos e intercambiando ideas y opiniones. ¿Tú consideras que en algún momento nosotros tuvimos choques por el hecho de yo ser venezolano y tú ser colombiano? Te lo pregunto porque en una ocasión que habíamos concretado una entrevista, en primer momento nos cortaron la entrevista al aire cuando yo dije que era venezolano. No, la verdad, Eduardo, yo tengo que ser muy sincero. Nosotros, hablo por mí en este caso, por supuesto, pero en la agencia y todo el equipo, la verdad es que tu nacionalidad
para nosotros no fue un factor, digamos, un factor a tener muy en cuenta. Nosotros nos centramos más fue en conocerte, conocer a tu mamá y entender el mensaje que querías explicar, sobre todo porque, digamos, en mi caso, como sucede en muchas familias colombianas y venezolanas, yo también pues tengo familia en Venezuela, o tenía familia en Venezuela hasta hace unos años. Y aprovecho acá este espacio, Eduardo, también para enviarle un saludo y un abrazo de mucha solidaridad a ese hermoso país, a ese pueblo hermano, que es Venezuela, y a todos los venezolanos y venezolanas que nos están viendo y escuchando en estos momentos, frente pues, a la situación tan compleja y triste que vive tu país. Sí. Entonces, desde acá también un abrazo de solidaridad. Además que creo que la dupla entre mi mamá y yo era clave para entender la esencia del proyecto. Claro, es que no, o sea, es imposible contar tu historia sin conocer a tu mamá, o sin tener en cuenta la enorme influencia que ha ejercido tu mamá en tu vida, y la enorme influencia que has ejercido tú en la vida de tu mamá. La verdad es que ustedes son un equipo maravilloso, un dúo dinámico. A veces uno no sabe si están peleando, si están molestándose, si están molestando y peleando al mismo tiempo. Pero claro, es un dúo maravilloso. Y también de Teresa, hombre, de Teresa, mucha admiración por todo lo que ha hecho, por todo lo que te ha apoyado. Y también, por favor, mándale un saludo de mi parte. Lo haré. Ella siempre se queda detrás de la cámara y no le gusta mucho. Le gusta más ser el poder tras el trono y no aparecer tanto, pero siempre está ahí. ¿Cuál crees tú que fue el mensaje más impactante que nosotros, con el que abrimos las puertas hacia los medios colombianos? Creo que, bueno, no sé si fue el mensaje más impactante, pero sin duda, comenzar hablando de habilidades, del término habilidades distintas, ¿cierto? Sí, En lugar de referirnos a la discapacidad, porque como tú bien dices, el término discapacidad tiene implícito una disminución, ¿no? una En etiqueta. su significado, ¿cierto? Que es también una etiqueta. Y digamos que hay personas que lo pueden compartir, hay personas que pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, pero sin duda marca una pauta de tu visión tan particular, y de tus conceptos tan originales. Entonces, porque pues mucha gente puede decir, bueno, pero es una palabra nada más, pero pues recordemos que, el mundo, o sea, las palabras construyen realidades, ¿cierto? Y si estamos hablando de que vivimos en una realidad excluyente, en una realidad, injusta, en una realidad que rechaza al diferente, pues yo pienso que lo primero que hay que hacer es cambiar la manera en la que hablamos, sin duda. Sí. Sí, y dejar como ese miedo a, no, él es discapacitado y no sé cómo referirme a él. Claro. O él es discapacitado y no puede ser entrenado. ¿Cuál crees tú, aparte de mi historia de vida, que es mi elemento diferenciador que más destaca, aparte de la historia de vida y las posibilidades que yo he tenido? ¿Podrías decir que es el entrenamiento? También creo que, a ver, tú eres una persona preparada, ¿cierto? Una persona y esto también es gracias a tu mamá, a ese carácter de, Sí. de leona que tiene, que siempre peleó porque tú tuvieras las mismas oportunidades desde muy pequeño que todos los demás. Y eso, digamos
que hizo que tú desde muy pequeño pues recibieras una educación de calidad, que fueras a la universidad, que te capacitaras para ser hoy la persona que eres, y yo también le agregaría ahí la manera en que comunicas tus mensajes. Como decía antes, Sí. tú tienes una manera de expresarte muy original, muy particular, que viene muy, digamos, muy en línea con la personalidad de tu mamá, ¿cierto? Eres una persona que comunica los mensajes de una manera muy directa, muy, también en ocasiones muy coloquial, en el sentido de que es fácil entenderte, ¿cierto? Tú no andas con rodeos, tú vas, como decimos acá en Colombia, no sé, en Venezuela, tú le dices al pan pan y al vino vino, Sí, tal ¿cierto? cual. Dices las cosas sin eufemismos, y eso hace que de entrada captures la atención de las personas. No, y sin palabras complicadas, porque uno puede hablar de manera sencilla, sin ofender, pero puedes defender tu postura de una manera digna. De acuerdo. Cuando tú me viste por primera vez, ¿yo era lo que tú te imaginabas? ¿O cómo me imaginabas? Uy, qué buena pregunta. Eh, Te lo pregunto porque hay mucha gente que luego que me conoce se impacta. Y hay de hecho un señor que es el director del medio para el que escribo, que tú lo conoces muy bien, quien dice que mi imagen impacta más que mis palabras. no, en mi caso yo diría que, a ver, sí te diría con total honestidad que quizás, pues, claro, como no nos conocíamos, ¿cierto? Y al principio, pues, digamos que antes de que habláramos por lo menos la primera vez por videollamada, pues sí teníamos como uno es ignorante, ¿cierto? Como somos ignorantes en este tema, no sabíamos si de pronto tu, tu condición física de cierta manera tenía alguna repercusión o algún efecto en tu capacidad cognitiva o al momento de hablar, de expresarte, ¿cierto? Eso no sabíamos si era, digamos, un tema solo físico, ¿sí? O también, digamos, algún tema, pues, como te decía antes, cognitivo, pero la verdad es que apenas prendiste la cámara, comenzaste a hablar así en cascada, Una manera, y de una manera muy singular. Además, claro, entonces sí, fue como, no, mira, Eduardo pues no solamente se expresa bien, sino que se expresa de una manera muy particular y ahí fue cuando uno empieza sí, como a eliminar prejuicios, a eliminar miedos y a conocerte a profundidad, claro. es importante que también le expliquemos a la audiencia que antes de que Juan fuera el ejecutivo asignado a mi cuenta, Juan estaba tras bastidores. Entonces yo lo veía pasar en las reuniones, pero después tuve la oportunidad de estar en contacto directo con él. Y yo te quiero hacer otra pregunta que eso también creo que influyó en la parte laboral. Por el hecho de ser mi condición física tan particular, ¿hubo algo que tuviste que cambiar en la dinámica de trabajo? Porque cuando nosotros empezamos a trabajar, yo quizás no tenía la movilidad que tengo ahorita. La tenía, pero no, no tan desarrollada como ahora. No, pues a ver, debido a mi trabajo requiere mucho también, demanda mucho movimiento, ¿cierto? Porque tienes que ir desplazarte a eventos, desplazarte a entrevistas, ¿cierto? Supervisar activaciones. Entonces, de por sí, pues mi trabajo implica mucho movimiento. Pero claro que cuando llegaste tú sabíamos que nosotros de cierta manera eh, teníamos que adaptarnos a ti, por supuesto.
Entonces, pues eso implicaba que, lógicamente, en la oficina no teníamos un espacio para recibirte, un espacio adecuado. Entonces, por eso es que todas nuestras reuniones, incluso hasta el día de hoy, creo que Leticia todavía lo hace, pues nos reunimos en un lugar en donde sea adecuado Sí, para ti, sí, donde tú y tu mamá se sí. sientan cómodos, pero a ver, eso no implica mayores sacrificios ni nada por el estilo. Yo creo que sí hubo un cambio importante, porque hay una anécdota curiosa que yo no sé si tú te acuerdas, que sucedió en diciembre del 2019. Un día, no me acuerdo el día exacto, yo te llamé y te dije, Juan, necesito reunirme contigo. Y tú viniste al hotel donde yo estaba. Y como yo no podía escribir tan largo como escribo ahora, porque no tenía la computadora que tengo ahora, ni tenía el recurso de la voz, te dije, tengo una entrevista o un artículo que tengo que responder estas preguntas. Tú grabaste mis respuestas y las pasaste. Que me acuerdo que estuvimos 1 hora y media trabajando. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Lo recuerdo perfectamente. Tú como que no te acuerdas de tantas anécdotas como yo. No, no, claro que lo recuerdo. También recuerdo, pues hombre, también recuerdo, ya que mencionas el hotel, recuerdo que a veces salíamos a dar una caminata por la zona. Esto es el norte de Bogotá, y a veces nos desplazábamos, no recuerdo bien por qué motivo, pero sí recuerdo que un par de veces salimos de la zona del hotel a Sí. caminar ahí Y era por los terrible. alrededores. Los andenes Y eran era, terribles. claro, la mayoría de los andenes pues no están acondicionados para silla de ruedas, y eso hace parte también de vivir esta experiencia de primera mano y de, hombre, no es que yo pues nos hayamos puesto en tus zapatos, porque eso sería imposible, pero sí ver un poquito el mundo a través de tus ojos, y ser conscientes pues de la necesidad de construir una sociedad más incluyente. Claro que esos paseos, la verdad, eran muy reveladores. El Parque El Virrey, ¿te acuerdas? Claro, Parque El Virrey, cómo Hijo de olvidarlo. pucha, eso fue fuerte. Eso fue fuerte. A ver, Juan, tú que estuviste desde los inicios y sé que de alguna manera u otra sigues estando presente en la evolución del proyecto. ¿Cómo ves el proyecto a futuro? A ver, ¿cómo lo veo? Claro, ya desde una perspectiva externa, porque pues para contarle a tu audiencia, hace ya algunos años pues yo dejé de trabajar en la agencia, lo que no significa que hayamos perdido contacto, Él no y trabaja prueba de de, eso. ojo, aquí hay que hacer una aclaratoria. Él no trabaja directamente, pero sigue vinculado a proyectos como el mío. Así es, eso iba para allá. O sea, el hecho de que no trabaje formalmente en la agencia no significa ni que hayamos perdido el contacto, pues prueba de eso es que estamos acá hablando, ¿cierto? Y segundo, pues tampoco, digamos, tampoco nos hemos desligado profesionalmente el uno del otro. No, Y yo lo que veo es que pues tú has tenido una evolución enorme, Eduardo, ¿cierto? Obviamente, tu experiencia con medios de comunicación, con entrevistas, te ha vuelto un vocero cada vez más capacitado, un escritor, o ha desarrollado mucho más tu sí. pluma a través de las columnas de opinión, y aparte físicamente por este nuevo tratamiento que estás teniendo, también físicamente te veo con más energía. Y eh, creo que el hecho de quitarme 35 años de dolor fue crucial, ¿ok? Para mí, porque aquí hay algo bien importante que hay que decir. La evolución laboral viene directamente relacionada a la evolución física que yo he tenido. A cómo entiendo yo que es mi labor de vida en el momento. ¿Cómo entiendo yo qué es lo que, cómo lo puedo
aportar? ¿Qué puedo transmitir? ¿Cómo lo puedo realizar? Hay otra frase, aparte de la del cuarto del loco, que ahora me estoy recordando, que a ti también te hizo clic desde el día uno, que es transforma las adversidades en oportunidades. Sí, creo que sin duda es una de tus frases de cabecera. Sí. Y es algo que aplica no solamente a personas con habilidades distintas, sino a todas las personas, porque todas las personas enfrentamos adversidades, enfrentamos retos día a día. Y acá la idea es no vencernos, ¿cierto? No dejarnos vencer, sino justamente en transformar esas adversidades en oportunidades para crecer, para aprender, y para volvernos más fuertes y más resilientes, como tú. Sí. Bueno, yo no soy tan fuerte, a veces me caigo, pero lo importante es levantarse. A Eso ver, es cierto. a ver, si me tuvieras que definir como marca personal en una palabra, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Revelador, creo que usaría esa palabra, porque eso fue lo que tú causaste en mí, fue una revelación, hacia un montón de cosas que eran invisibles para mí. Y fue también como, hombre, darme cuenta del mundo en el que vivimos, de la sociedad tan excluyente y tan miedosa y tan ignorante, de la cual yo hago parte, por supuesto. Y de la importancia de que cada uno de nosotros sume un granito de arena para construir de verdad un lugar más inclusivo, más empático, más amigable para todos, pero especialmente para las personas con habilidades distintas. Además, a mí me encantaría hacerte esta pregunta. ¿Todavía sigues aplicando lo que el despertar que yo causé en ti? Claro, claro, digamos que eh, yo, ¿Todavía, yo, todavía sales a la calle y te fijas en el andén que está roto? sí, total, total, y no solamente eso, Eduardo, creo que también hay varios detalles, que en el día a día a veces, digamos, uno no es consciente, pero que ya, digamos, a ver, reformulo. No solamente tiene que ver con salir a la calle y ver unos andenes muy altos o esos obstáculos físicos que hay en el espacio público, sino también tiene que ver con una manera de pensar y relacionarme con el entorno, no solamente con las personas, sino con el entorno en general, y ser conscientes que de verdad, un país más seguro para todos es sin duda un país más o una sociedad más diversa, más inclusiva. No hay que tenerle miedo a la diferencia hay que abrazarla, abrirle la puerta, darle la Total. bienvenida, conocerla, y sin duda que a tener una mente abierta ayuda a derribar muchos prejuicios y uno puede vivir más libremente, Y sin además, duda. eliminar aquella etiqueta de como yo soy hombre y yo te voy en silla de ruedas, no te apoyo, no te ayudo. De acuerdo, hay mucho machismo también en eso, de acuerdo, O sea, aquí no queremos ser peyorativos, pero eso de la vida diaria nos invita a pensar, a ver, eh, cómo podemos cambiar nosotros el lente de nuestra propia, de nuestra apro- trinchera, ¿no? Y de cómo, acuerdo, y cómo trabajar con una persona con habilidades distintas puede ser un aprendizaje para ambas partes. No de solamente, acuerdo. no solamente para quien lo experimenta como persona con cualidades distintas, sino también para la persona que está del otro lado. De acuerdo, Eduardo, de acuerdo, es un aprendizaje, es un aprendizaje de doble vía, de triple vía, de muchas vías. La verdad es que, por eso te decía al comienzo, yo espero que no solamente tú te sigas consolidando
como un gran embajador de la inclusión, sino que sino que tú también puedas inspirar a mucha gente, a muchas personas, a muchos chicos que se sientan excluidos, que se sientan apartados, que se sientan diferentes y que puedan ver en tu ejemplo una historia real de superación, de éxito, de enseñanzas, para que sigamos haciendo conciencia sobre la importancia de construir un mundo más inclusivo. Perfecto. Conociendo al personaje, yo le voy a hacer una pregunta que que se sale totalmente del Q&A, pero que creo saber cuál va a ser su respuesta. ¿Qué piensas de este proyecto que estamos desarrollando actualmente? ¿Qué piensas del podcast? ¿Lo hubieras hecho como libro o también lo hubieras hecho como podcast? Lo hubiera hecho como podcast, lo hubiera hecho como libro, lo hubiera hecho de muchas formas porque la verdad que tu historia de vida merece ser contada, merece ser divulgada y tus conceptos y tus mensajes y tus enseñanzas merecen ser compartidos por muchas plataformas y de muchas maneras para que llegue a muchas personas. Bueno, Juan, ¿quieres cerrar con algo? ¿Quieres agregar algo más? ¿Quieres decir algo más? Nuevamente te quiero dar las gracias por haber abierto tu agenda y abierto tu corazón, porque este personaje, aunque ustedes lo ven tan desenvuelto en la entrevista de hoy, es un poco penoso y un poco tímido para expresar sus sentimientos, y creo que de alguna manera hoy se abrió contándonos su experiencia. No, Eduardo, de verdad agradecerte de nuevo por invitarme a este espacio. Qué bueno que hayamos podido como conectar un poco más allá de lo laboral, y tener esta amistad, ¿cierto? Esta amistad que trasciende fronteras, literalmente. Sí. Y de verdad te agradezco a ti y a tu mamá siempre por todos los momentos que compartimos, más allá de lo estrictamente profesional. Y nada, enviarle un mensaje a la gente que nos está oyendo para que sigan conectados a este espacio, que te sigan en tus redes sociales, Que porque de por verdad favor que, que por favor se suscriban al canal exacto, y le den amor a este proyecto. Que nos den mucho amor y mucha buena energía, de verdad, este proyecto que es tan bonito y tan educativo y tan revelador, otra vez la palabra, tan revelador en muchos sentidos. 1 millón de gracias, Juan, por contar contigo y ser parte de la aventura de ser distinto. Y ustedes, amigos, no se pierdan un próximo episodio, porque la aventura de ser distinto continuará.